Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es convicción superior a la emoción. Es un tema bastante profundo y vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 5 al 9, lo cual nos habla, nos relata de lo que es la historia cuando el pueblo filisteo lucha contra el pueblo de Israel. Algo que sucede, dice la palabra, de que el pueblo de Israel está luchando contra los filisteos. Entonces, resulta de que en una batalla que tuvieron, los filisteos mataron a algunos cuantos israelitas. Entonces ellos decidieron traer el arca del pacto a lo que es el campamento. ¿Por qué? Porque dijeron, si traemos la presencia de Dios a nuestro campamento, entonces ganaremos la batalla. Pero ellos se habían olvidado de un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es de que su corazón estaba apartado de Dios, donde la presencia de Dios estaba, pero no había manifestación de la presencia de Dios en ese lugar. Y vamos a estar analizando, así que vamos a la palabra y pidiéndole al Señor siempre de que nos dé el discernimiento, el entendimiento para poder discernir y entender el mensaje que está plasmado en su palabra y lo que quiere hablar a nuestra vida. Así que dice la palabra en primera de Samuel capítulo 4, versículo del 5 al 9, dice lo siguiente. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, que antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no os sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Así que dice la palabra de que el pueblo de Israel decide, decide mandar a buscar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque estaban de una batalla bastante grande, bastante fuerte contra su archienemigo, los filisteos. Entonces dice la palabra de que mandan a buscar el arca del pacto. Dice que llega y tras llegar el arca del pacto al campamento, dice que los hebreos, el pueblo de Israel, comenzó a gritar con gran júbilo que la tierra tembló. Entonces, al escuchar esto, dice la palabra de que los filisteos comenzaron a preguntarse de qué era eso, por qué había pasado eso. Entonces dice que se dieron cuenta de que el arca del pacto estaba en el campamento de los hebreos, a lo cual dice de que tuvieron temor, tuvieron miedo, porque decían, ¿qué haremos? Porque ha venido el Dios que ha hecho temblar literalmente a Egipto, que ha herido a Egipto con plagas. ¿Qué haremos nosotros? Ay de nosotros, ¿qué será de nosotros? Esas fueron las preguntas que los filisteos hicieron entre sí. Pero lo que resalta de este texto es el versículo número 9, porque dicen ellos, entre ellos mismos, dice la palabra, y dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Esa fue la expresión que utilizaron. Pero no solamente eso, y para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Aquí vamos a hacer una comparación entre el pueblo de Israel y los filisteos. Los filisteos adoraban otros dioses. Los filisteos tenían por costumbre adorar a otros dioses. El pueblo de Israel tenía nada más por costumbre adorar a Jehová, al Dios Todopoderoso. Pero resulta de que al traer el arca del pacto, la emoción del pueblo de Israel, la emoción de los hebreos, aumentó al punto donde la agravía era tan grande de que hicieron que la tierra temblara literalmente. Y comparamos al pueblo filisteo, un pueblo de que tuvo temor, tuvo miedo, y dijo, ahora qué haremos, ay de nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios, el Dios que hizo desastres, que hizo cosas extraordinarias en Egipto, está con los hebreos. Pero esto no los hizo dar un paso atrás, sino de que les dio más fuerza. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos
oh filisteos, sed hombres. Pocas palabras, agarren coraje, agarren fuerza donde no la tengan. ¿Por qué? Porque es preferible morir, literalmente hablando, estoy parafraseando. Es literalmente mejor morir que servir a estos hebreos. Así que sed hombres, esforcémonos y peleemos contra ellos. ¿Y qué pasó al final de esta historia? Si vemos al contexto, vemos de que ganan los filisteos, matan una cantidad sorprendente de israelitas, de hebreos, y se roban el arca del pacto. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? De que nosotros podemos estar tan emocionados, podemos estar tan llenos de emoción. Podemos salir de un servicio, de un culto, de unción, salir de ungido hasta los huesos. Pero puede ser de que no sea una unción, no sea una convicción, no sea una manifestación completa de lo que es el poder de Dios en nosotros, sino que sea una serie de emociones que nos llevaron a hacernos sentir fuertes, no era sentir capaces de afrontar cualquier cosa, cualquier mal, pero cuando nos damos cuenta de que la convicción, la certeza, la seguridad de poder pelear a las últimas consecuencias, entendiendo de que había una gran posibilidad de perder la batalla, pero había otra posibilidad de ganarla. Entonces pudo más la convicción que tenían los filisteos, aunque no servían a un Dios real, aunque no servían a un Dios poderoso, pero el valor que ellos mismos obtuvieron entre sí fue más fuerte para derrotar a aquellos que estaban llenos de emociones. ¿Estaba la presencia de Dios en el campamento? Sí lo estaba. ¿Estaba el Dios vivo ahí? Sí lo estaba. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de que estaba la presencia de ahí, pero ya no estaba a su favor. Entonces tenemos que analizar nuestra vida. Debemos de siempre cuestionar nuestra vida, siempre estar examinándonos constantemente, porque hay veces donde nosotros creemos de que Dios está ahí, pero nada más es nuestra emoción, nada más es nuestra mente, nada más son nuestras emociones que están a flor de piel, pero cuando entramos a una realidad, nos damos cuenta de que sí Dios está ahí, pero no está actuando a favor nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha estado tan alejado de Él, porque nos hemos alejado tanto de Él de que hemos caminado nuestra propia prudencia. Y es aquí donde debemos de entender de que las emociones nos engañan, donde muchas veces nos guiamos por emociones, pero lo que nos hace mantenernos firmes es la convicción que tenemos en nuestra fe en Dios, en lo que creemos, y no nos podemos guiar por emociones, porque la emoción es pasajera, pero la convicción, dependiendo de qué tan fuerte sea, es algo que permanece, es algo que te hace mantenerte firme, es algo que te hace mantenerte constante, y la presencia de Dios se manifiesta en el real. ¿Por qué? Porque tienes una convicción en Dios, más allá de un deseo o unas emociones o unos sentimientos de que se manifieste Dios en tu vida. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición. Te invito a que lo compartas, si así lo ha sido, y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, te guarde y hasta la próxima.